Nuevamente el director Osgood Perkins nos estará trayendo como el máximo responsable de innumerables muertes que veremos en una película a un muñeco diabólico. ¿Y por qué digo nuevamente? Porque el año pasado una de las películas más habladas del género de terror fue Longlegs, de la cual tenemos video en este canal habiéndole hecho un resumen y un análisis. Así que estás en todo tu derecho de ir a ver dicho contenido. Pero en esta película el director estará adaptando o estará inspirándose a partir de un relato corto de Stephen King titulado El Mono. Un mono de juguete que luego de tocar su tamborcito ocasiona una muerte. Una muerte al azar, un deseo de alguna persona que haya mencionado o deseado antes de darle a la cuerda y hacer que el mono gire su palillo y toque el tamborcito. Pero si hay algo que me gustaría mencionarte antes de adentrarnos en el resumen, análisis y explicación de esta película, es que si no sabes nada sobre este largometraje y viste la anterior película de Osgood Perkins, Longlegs, no esperes ver algo similar a Longlegs en El Mono, porque El Mono es cualquier otra cosa. Es un producto sumamente diferente a lo visto en Longlegs. Esta película, El Mono, es estúpidamente absurda. El humor está muy presente en este largometraje, donde para mí El Mono es una comedia, no una película de terror, y en donde esta comedia está a veces muy mal utilizada, a partir de un exceso de diálogos incómodos y de conversaciones estúpidamente largas que no nos aportan nada, con personajes extravagantes, ridículos y absurdos, que también lo único que terminan haciendo es generarte una sensación extraña. ¿Viste esa sensación cuando estás viendo una película y la película cree que está teniendo una escena y un diálogo y un comportamiento en sus personajes que pareciera ser sumamente cómica y llena de humor, pero a vos no te genera nada y te da cringe? Bueno, eso dan muchísimas escenas en esta película. Quizás esas escenas conmigo no funcionaron, pero para mí hay muchas que están muy mal ejecutadas. Y eso para mí quizás es el gran aspecto negativo que tiene esta película. Hay un cierto abuso y mala interpretación por parte del director en creer que esas escenas o esos diálogos o esas secuencias pueden llegar a generar el impacto deseado en el espectador. Pero antes de comenzar con el resumen y con el análisis de esta película, me gustaría mencionarte que si querés colaborar con el crecimiento de este canal, lo podés hacer poniéndole me gusta al video, dejando algún tipo de comentario o suscribiéndote si es que no lo estás. Cualquier tipo de esas interacciones sirven un montón y yo te estaría sumamente agradecido. Ahora sí, hablemos de lleno de El Mono, y creo que queda clarísimo que vamos a estar hablando con spoilers. El inicio de la película para mí es lo mejor de todo el largometraje. ¿Por qué? Porque justo nos encontramos en el estreno de la segunda temporada de Severance. ¿Y qué tiene que ver eso con esta película? Bueno, la escena introductoria de El Mono tiene como protagónico a Adam Scott, el protagonista de Severance, y eso me trajo una sonrisa enorme en las salas de cine cuando vi este largometraje. Pero su participación no durará más que 5 minutos. Él interpreta al padre de los gemelos protagónicos de esta película. El padre era el dueño de este mono maldito y él lo que quiere en esa escena es tratar de deshacerse a toda costa de ese muñeco, porque sabe perfectamente de las desgracias que ocasiona. Pero definitivamente no pudo deshacerse de él, y así es como saltamos en el tiempo y vemos a una madre soltera, a Lois, donde ya su esposo la abandonó, desapareció, porque lo que más quería era alejarse de sus niños y de su familia, pensando de que él iba a generar mayor muertes y desgracias en su familia si se encontraba cerca de ellos. Pero lo que terminó ocurriendo es que el mono se quedó allí, en su casa, con sus pertenencias, y así fue como estos niños, un día hurgando entre las cosas de su padre, encuentran a este muñeco. Y claro está, pecaron de inocentes y jugaron con el mono. Le dieron a la cuerda y el mono demostró sus habilidades. Giró su palillo, tocó el tambor y eso terminó ocasionando la muerte de una persona. Y la primera muerte ocasionada por estos niños es la de su niñera. Hal deduce de que el mono fue quien ocasionó esta muerte. Por eso intenta destruirlo, pero falla en el intento. El mono es completamente descuartizado, pero por arte de magia, por arte del diablo, quien lo sabe, el mono regresa. Estos hermanos se llevaban muy mal, eran muy diferentes entre sí, a tal punto de que nuestro hermano protagonista, Hal, le pide al mono que asesine a su propio hermano. Le da la cuerda, el mono toca el tambor, pero su hermano no muere, y quien termina falleciendo es su propia madre. Con el correr del tiempo y entendiendo ya esta pareja de hermanos gemelos que verdaderamente el mono está maldito y ocasiona muertes luego de girar la cuerda, intentan deshacerse a toda costa de este muñeco. Lo tiran a un pozo y así es como pasan 25 años. Un punto que debemos dejar claro y mencionar es que Hal le pidió al mono que matara a su hermano, ya que su hermano Bill era muy agresivo y problemático y abusivo con él, con Hal. Pero ahí es donde aprendemos que el mono no acepta propuestas, no concede deseos,
Él mata a quien quiere, y así fue que terminó matando a la madre de ellos. Pero Hal nunca le reveló a su hermano Bill que él había girado la cuerda del mono, ocasionando la muerte de su madre, por querer matarlo a él. Eso es un punto sumamente importantísimo para la película. Toda esta escena de los hermanos de pequeños básicamente es la mitad de la película. Yo pensé que íbamos a estar viendo un flashback de 10-15 minutos, pero si les vengo a decir cuál es la mejor parte de toda la película, son las secuencias cuando los nenes, son niños. La mejor ejecución de todo este largometraje, para mí, se encuentra en los primeros 40 minutos de la película. Cuando ya pasamos a un Hal adulto, ahí creo yo que ahí es donde aparecen todas las falencias. 25 años después nos encontramos con Hal, una persona bastante incómoda en el momento de desenvolverse a nivel social. Nos enteramos que tiene un hijo y que él está muy alejado de su hijo. ¿Por qué? Porque empieza a actuar igual que actuaba su padre con ellos, con él y con su hermano. Porque sabe que a él lo persigue la desgracia, las muertes. Y lo que más quiere es alejar al mono de su familia. La tía de Billy Hal, básicamente su última familiar, fallece de manera muy extraña y en el pueblo en donde vivía se pone de remate todas las pertenencias de esta persona. Y allí en este remate podemos encontrar un artículo bastante particular, que es el mono de juguete. Allí es comprado por un local y no sabemos más nada. Hal pasando un último fin de semana con su hijo antes de que posiblemente la pareja actual de su ex esposa lo adopte, porque Hal da a entender de que no quiere saber absolutamente nada con su hijo y que esa no es una vida que merece el pobre Petey, el hijo de Hal. Hal y su hijo terminan pasando un último fin de semana juntos, para que aunque sea tengan un último lindo recuerdo. Pero pareciera que el último gran recuerdo será el regreso del mono. Hal se entera de que su tía fallece y empieza a observar que se dan muertes bastante absurdas a su alrededor, temiendo de que el mono haya regresado. Así es que rápidamente junto con su hijo van a la casa antigua de su tía y corroborar de que el mono no esté. Allí deduce que el nuevo dueño del mono es su hermano gemelo, que también vive en las cercanías de la casa de su ex tía. Hal y su hijo terminan confrontando a este gemelo malvado, donde quieren tratar de evitar de que Bill siga dándole la cuerda al mono, ocasionando muertes tras muertes en todo este pueblo, pero se terminan enterando de por qué hacía esto. Y la gran revelación de la película es que Bill siempre supo de que Hal le había dado la cuerda cuando eran chicos, deseando la muerte de él, de Bill, pero la gran consecuencia fue que en realidad quien terminó muriendo o a quien terminó matando el mono fue a su madre, y eso a Bill lo destruyó. Y toda su vida trató de volver a encontrar al mono para darle la cuerda las veces que sea necesaria hasta que en algún momento su hermano Hal caiga muerto. Y el mayor deseo de este gemelo malvado era de que el propio hijo de Hal, Petey, le dé a la cuerda, porque se interpreta de que quien le da la cuerda jamás va a morir, y así Petey siempre estará salvado hasta que en algún momento su padre, Hal, que lo ha abandonado toda su vida, reciba lo que se merece: la muerte. Pero a final de cuentas los hermanos terminan dejando sus diferencias atrás. Bill termina aceptando que también Hal sufrió la pérdida de su madre. Hay un pequeño momento de reconciliación entre ellos, pero el mono vuelve a darle al tambor y Bill muere. Muere de una manera que el propio Hal había deseado o había intentado tener cuando eran pequeños, utilizando una bola de billar y aplastarle la cabeza a su hermano y así matarlo y asesinarlo. Quien tomó ese deseo de niño fue el mono y lo hizo realidad 25 años después, en el quizás peor momento, en el momento en el que al fin ellos habían reconciliado. Y así es como damos ya con el final de la película. Tenemos a un Petey y a un Hal, a un padre y a un hijo que luego de toda esta experiencia absurda y ridícula y llena de muertes por todos lados, y en donde cada fallecimiento se tomaba de una manera graciosa y no de la real envergadura que debería estar teniendo toda la circunstancia y situación que estaban viviendo, Petey y Hal conectan. Y así es como mientras van manejando, van pasando por el pueblo en donde vivió Bill y su tía, y ven las verdaderas consecuencias de que Bill le dé tantas veces a la cuerda al mono esperando de que Hal muriese. Y lo que terminó ocasionando es que básicamente aniquiló y mató de maneras estúpidamente absurdas a todo el pueblo, y en donde en la escena final se terminan cruzando con un personaje bastante particular, un jinete a caballo con un aspecto muy grisáceo, de ceniza y con una cierta bruma que recorre su cuerpo. Este jinete mira a Hal, Hal mira al jinete, hay una especie de entendimiento entre ellos, el jinete sigue su paso y Hal sigue el suyo. Y la interpretación que yo puedo sacar de esto es que ellos vieron y tuvieron contacto con la mismísima muerte. La muerte se hizo presente en un pueblo en donde tantos cientos de habitantes perdieron la vida. Un manjar para la muerte. Y allí Hal entiende que la vida
se puede ir así. No es importante qué es lo que nos va a matar y cómo nos vamos a morir, sino el cuándo. Y es así como decide de que al mono no hay que alejarlo, no hay que destruirlo, sino que hay que mantenerlo cerca. Hay que hacerse cargo y responsable del accionar que tiene este tipo de juguete. Y lo más lógico es poder controlarlo y saber perfectamente en dónde está. Así que ahora lo que me gustaría saber a mí es: ¿qué te pareció esta película? ¿Tenés tantos sentimientos encontrados como yo pueda llegar a tener? En donde considero que lo que mejor hace el largometraje es ejecutar la narrativa y la historia de los hermanos de pequeño, y que luego cuando pasamos al presente, la película para mí perdió todo interés, todo sentido, y la absurdez terminó ganando por demás a la trama, a la narrativa y a la pequeña conexión que podía llegar a generar con el espectador. Una trama tan emotiva y sentimental como la que termina siendo la del mono, pero en donde la comedia y el humor y la ridiculez terminó opacando y generando tanta negatividad en mí, que hizo que para mí El Mono no sé si es una película recomendable.